Hoy tengo el privilegio y la gran responsabilidad de traer su palabra en esta mañana. Y semanas atrás se ha venido hablando de los atributos de Dios. Y ya vimos dos, ¿verdad? Nuestro hermanito Nelson habló del atributo de la grandeza de Dios. Nuestro hermano David Morales, en cambio, habló de ¿cuál era? ¿Se acuerda? A ver, ahí le estamos tomando la lección. ¿Qué atributo dio mi hermano David? Todos pueden responder, menos David. ¿Se acuerda? Que Dios es... ¿Por ahí escuché? ¿Mande? No. Perfecto, gracias Dari. Dios es perfecto. Hemos visto dos atributos de Dios. Su grandeza, Dios es grande, y que Dios es perfecto. En esta mañana vamos a estar viendo otro atributo de nuestro Dios. Y que Dios es eterno. Dios es eterno. Vamos a inclinar ahí nuestra cabeza, vamos a pedir a Dios en esta mañana que sea Él el que sea hablando y obrando en esta mañana a través de su palabra. Dios, Padre Santo, eres grande, perfecto, omnisciente, eterno, Padre. En esta mañana venimos ante ti para pedir tu dirección, Señor. En esta mañana vengo ante ti, oh Señor, para que solamente sea usado como un instrumento para que tu palabra pueda ser expuesta y tu palabra pueda llegar al corazón de tu iglesia en esta mañana, oh Dios. Háblanos, Dios, queremos seguir aprendiendo más de ti, Señor, conociendo más de aquel Dios poderoso, aquel Dios que le ha dado todo por nosotros y que sigue viendo por nosotros cada día. Te alabamos, Dios, en esta mañana y te pedimos tu dirección y te agradecemos por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y cuando vamos conociendo al Señor y sus atributos, nos vamos sintiendo más curiosos de poder aprender más de aquel Dios que es nuestro Creador, nuestro Salvador. Y antes de entrar a ver lo que es el atributo del día de hoy, que vamos a ver que es Dios eterno, le invito a que pueda abrir su Biblia en Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3, del 1 al 9. Y si vemos en el versículo 1:1 dice, palabras del predicador. ¿De quién estamos hablando? Dice, el hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón, el hijo de David. ¿Sí? Así que Salomón, el hijo de David, escribió Eclesiastés. Y miren lo que dice, llega al capítulo 3 y dice, Eclesiastés 3 del 1 al 9, dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y acá llega Salomón a escribir esta parte en Eclesiastés y dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Comienza diciendo este capítulo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aquí Salomón nos muestra que cada etapa de nuestra vida está marcada, ¿por qué? Por el tiempo. Notamos que hay un tiempo para nacer, para morir, para trabajar, para reír, para llorar.
Y el tiempo, ¿sabe qué nos recuerda, mi querido hermano? Que nosotros somos limitados. Algo nos limita y eso es el tiempo. No controlamos lo que pasa ni cuándo pasa. Pero ¿sabe quién tiene control del tiempo? Dios. Dios es el que controla el tiempo. Pero podrían hacer este interrogante. ¿Realmente Dios tiene tiempos? O mejor dicho, somos nosotros los que vivimos bajo el tiempo y Dios lo ordena. Para entender esta parte debemos pedir sabiduría a Dios para tratar de comprender esto, que es algo difícil de comprender para nuestra capacidad humana intelectual. Debemos hablar acerca de la eternidad de Dios. Dios es eterno y ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. A diferencia de nosotros, Dios no está sometido al tiempo. De hecho, Él creó el tiempo. Y por tanto, Él está fuera del tiempo. Para Dios no hay pasado, presente y futuro. Así que cuando decimos que los tiempos de Dios son perfectos, lo que realmente confesamos es que el Dios eterno que gobierna sobre el tiempo hace todo perfecto según su soberana voluntad. Y podemos ilustrarlo de alguna manera. Pensemos en esto. Hay un artesano que se dedica a hacer o fabricar relojes de muñeca. El reloj depende de ¿qué? Del tiempo, ¿verdad? Y vemos el tiempo en el reloj. El reloj marca las horas y de hecho limita a quien lo usa, ¿verdad? Ustedes están viendo, hoy en día hemos apartado ya casi el uso del reloj por el uso del teléfono, ¿verdad? Casi uno ya, yo por lo menos ya dejé usar el reloj porque a veces en el teléfono ya vemos la hora, ¿verdad? Pero eso limita a quien lo usa, ¿verdad? Porque dice, uy, ya son las 6:50, uy, yo tengo que salir para el trabajo, para la escuela, para la universidad. Eso nos limita, ¿verdad? A quien lo usa. Pero el artesano no vive dentro del reloj que creó. Él existe independientemente de lo que ese reloj marque, hablando de un reloj. Asimismo podemos decir que Dios hizo el tiempo. Pero Él no está dentro del tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es eterno. Se nos va aclarando el panorama. Dios no depende del tiempo. Él creó el tiempo. Porque Él es eterno. No depende de presente, pasado o futuro. Él es eterno. Así es como podemos ver que somos tan frágiles, limitados y pasajeros. De hecho, esa es la intención de esta enseñanza el día de hoy. El que nosotros podamos reconocer nuestra fragilidad, nuestra limitación y lo pasajeros que somos, mi querido hermano. Sin embargo, a pesar de esa condición que tenemos, podemos seguir confiando más en aquel Dios que es eterno. Y hoy vamos a estar reflexionando en eso mismo, lo que significa que Dios es eterno y cómo esta verdad transforma nuestra manera de entender la vida y el tiempo mismo. Así que vamos a entrar ya al tema del día de hoy y vamos a estar viendo que Dios es eterno. Y uno de los atributos más asombrosos de Dios y que los distingue de toda su creación es lo que vamos a estar viendo hoy día, que es su existencia eterna. Él no tiene comienzo ni final, como le explicaba hace un momento. Nunca ha habido un momento en que Él no existiera y nunca habrá un momento en que su existencia haya cesado. ¿No es increíble eso, mi querido hermano? Nunca habrá un momento en que Él no haya existido y nunca habrá un momento en que su existencia haya cesado. Notamos esto dentro de las claves para entender la eternidad de Dios. Podríamos mencionar tres cosas. Si está tomando nota,
dentro de las claves para entender la eternidad de Dios, podríamos mencionar tres cosas. En la eternidad no existe un principio. En la eternidad no existe un principio. La segunda cosa, en la eternidad no existe un final. ¿Sí? En la eternidad no existe un principio, en la eternidad no existe un final. Y la tercera cosa, en la eternidad no existe sucesión de momentos. Estas son tres claves para entender la eternidad de Dios. En la eternidad no existe un principio, no existe un final y no existe una sucesión de momentos. Así podemos decir que Dios, en su esencia mismo, Él no tuvo un principio, jamás ha tenido un comienzo, ni tampoco tendrá un final. El que no vive en una sucesión de momentos, en su esencia, no existe pasado ni futuro, sino que Él vive en un eterno presente, en una hora perpetua. Eso es algo que a veces no llega a caber, entender en nuestra cabeza. ¿Cómo es que Dios no tiene principio? No podemos llegarlo a comprender, no podemos llegarlo a entender, pero Dios es. Y vamos a seguir estudiando este tema, este atributo de Dios. Él es antes de todas las cosas y permanecerá aún cuando las cosas hayan pasado. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él siempre ha existido o existirá durante un número infinito de años, sino que además señala que Él es sin tiempo y sin edad, existiendo siempre y nunca cambiando. Notemos eso en la eternidad de Dios. No es solo un número infinito de años, no, sino que la eternidad es ausencia de tiempo. Y asimismo, cuando hablamos de la eternidad de Dios, estamos diciendo que Él es sin tiempo y sin edad. Él ha existido siempre y nunca ha cambiado. Ninguna otra persona creada comparte este atributo con Él, es único de Dios. Solo Dios es eterno. Ninguna otra persona creada comparte o tiene este atributo de la eternidad que la tiene Dios. Nosotros somos o existimos por un momento, por un número limitado de años, pero Dios es para siempre. Él nos hizo a nosotros, es nuestro creador, pero nadie hizo a Dios. Él nos creó a nosotros, pero nadie hizo a Dios. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende de nada ni nadie. Nuestra existencia terrenal pasa como la arena, por un reloj de arena, pero Él permanece. Él era Dios, es Dios y será Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén a su verdad? Así que vamos a ver en primer lugar cómo en su palabra podemos observar algunos nombres de Dios, y estos nombres nos van a hablar de la naturaleza eterna de Dios. De hecho, en las Escrituras, el nombre de una persona tiene un gran significado o importancia, porque a menudo revela algo acerca de su carácter. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Y vamos a ver en primer lugar, cómo en su palabra podemos observar algunos nombres de Dios. Y estos nombres nos van a hablar de la naturaleza eterna de Dios. Pero cuando hablamos de un nombre en la Biblia, el nombre de una persona, tiene un gran significado, porque a menudo nos revela algo de su carácter. En Éxodo 3, versículo 14, leemos Éxodo 3, 14. Veamos qué nombre encontramos acerca de la eternidad de Dios aquí en este pasaje. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Si recordamos el contexto de este pasaje,
en el cual estas palabras dichas a Moisés, Moisés recibe su llamado en la zarza ardiente y Moisés le pregunta a Dios, va y se acerca, ¿verdad? Aunque era algo asombroso que de una zarza esté hablando el Señor, él se acerca, cree y dice, bueno, si el pueblo me pregunta a mí y me dice, ¿quién te envía? ¿Yo qué les voy a responder? Y Moisés, preocupado por eso, le dice, ¿quién me está dando esta orden? ¿Quién me está diciendo? Y en el 3:14, ¿qué dice? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La idea que transmite esta declaración es que la existencia es un atributo de la naturaleza misma de Dios. Dios es de sí mismo. Su ser no proviene de algo o alguien más, sino que Él es de sí mismo. A diferencia del hombre, Dios no determina existir ni hace un esfuerzo para existir. Él simplemente es. Le dice, yo soy el que soy. No depende de nadie. Por ello el texto leemos que dice, yo soy el que soy. Está hablando en un tiempo presente y esto nos revela parte de la autoexistencia de Dios, que Él es sin principio ni fin. El texto no dice, anda y diles, el que yo era te está enviando, sino que dice, yo soy el que soy, es el que te envía y diles eso al pueblo. No dice, tampoco no dice, el yo seré te está enviando, sino que dice, anda y diles, el yo soy, porque su esencia, su naturaleza misma no conoce pasado ni futuro, su eternidad se refleja en quién Él es y tampoco nunca cambiará. Él permanecerá siempre tal como Él ha sido. Y este primer nombre que encontramos en su palabra al hablar de la naturaleza de su eternidad es que dice el yo soy, el que existe desde siempre, el que no tiene tiempo, el que no es limitado como nosotros por el tiempo, el que ha existido siempre. Dice, ve y diles, el yo soy te está enviando a ti. También veamos en Isaías capítulo 40, versículo 28. Encontramos otro nombre que habla de la naturaleza eterna de Dios. Vamos a Isaías 40, 28. Isaías 40, 28 dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y aquí encontramos otro nombre de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿No has oído que el Dios, ¿qué dice? Eterno. ¿Sí? El Dios eterno es Jehová. Igualmente, si analizamos el contexto de este pasaje, Isaías estaba confortando, consolando a Israel en medio de su debilidad y cansancio. Y en ese momento se revela este nombre. ¿No has sabido de aquel Dios eterno? Quien sea eterno permanecerá por siempre. ¿Notamos eso? El que es eterno, bueno, Él permanecerá por siempre. Pero cuando se aplica a Dios, esta palabra no solamente se refiere al futuro, sino también al pasado. Él siempre ha sido y siempre será. Dios es llamado aquí explícitamente como
Dios eterno. Mientras nosotros nos fatigamos con el tiempo, Él trasciende el tiempo. Cuando nosotros hablamos de eternidad, no deberíamos ver la eternidad como algo fuera de Dios, sino como algo dentro de sí mismo, porque es un atributo de Dios. Dios es eterno. Es un atributo de Él mismo y es así como se puede entender al pasaje cuando se menciona que en Él vivimos, nos movemos y existimos. El tiempo podría decirse que está sostenido en la eternidad. Y esto es algo muy grandioso, mi querido hermano, porque excede nuestra capacidad mental. Porque la palabra de Dios podemos pronunciarla fácilmente, pero se comprende difícilmente. Esto es debido a nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana, porque somos criaturas que estamos y dependemos del tiempo. La eternidad es un atributo de Dios y estamos diciendo que es una duración perpetua, sin principio ni final. El tiempo tiene ambos, ¿verdad? Dice, tienes que estar hasta tal hora en el trabajo, de 8, sales al almuerzo 1 hora y a las 5 de la tarde acaba tu jornada en el trabajo. Es la limitación, ¿verdad? En un trabajo. Tienes un horario establecido, un tiempo, una limitación. Pero Dios no. Él no depende ni le limita el tiempo. Él es eterno. Notemos que el tiempo tuvo un inicio. Si vamos a Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio, dice, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Quién fue? ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo en el principio? Dios. Creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que fue el inicio absoluto de todo. De la materia, del espacio, del tiempo. Y ahí en ese momento Dios creó el tiempo. El tiempo es una creación de Dios. Y tuvo un inicio y también tendrá un final. El tiempo tiene un principio y final, pero la eternidad, a diferencia del tiempo, no tiene principio ni final. Un teólogo, Stephen Charnock, del pasado decía, la eternidad y el tiempo difieren tanto como lo hacen el mar y los ríos. El mar nunca cambia de lugar y siempre es la misma agua, pero los ríos fluyen y son tragados por el mar. Dios es eterno, no cambia, pero el tiempo sí. Fue creado por Dios, tiene un inicio y tendrá un final. Cuando usamos la palabra eternidad para referirnos a Dios, quiere decir algo más como cuando la palabra de Dios mismo lo dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Más adelante vamos a estar viendo este pasaje. Pero así es como se refiere a la duración de la esencia de Dios. Si podríamos hablar de una duración del ser de Dios, la duración es eternidad. Dios durará la eternidad y la eternidad es algo indestructible, algo que jamás terminará. Es por eso que también llamamos a un Dios inmortal. Dios es llamado eterno y eso quita todas las posibilidades de principio y fin en Él. Dios no tuvo un principio. No leemos acá en Génesis y Dios fue y Dios creó. No, dice en el principio y ya estaba Dios. Y ya estaba ahí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Veamos otro nombre que tenemos en su palabra acerca de la eternidad, de la naturaleza eterna de Dios. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Daniel, capítulo 7, versículo 9 dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí vemos a Daniel cómo recibe una visión del juicio final sobre los reinos de la tierra. Como dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Aquí encontramos otro nombre acerca de la naturaleza eterna de Dios y dice que es anciano de días, que también está apuntando a la eternidad y aún más a la autoridad también que Dios tiene. Ahora, ¿qué con respecto a nosotros? Cuando escuchamos el término anciano con referencia a los hombres, usualmente denota vejez, debilidad de la mente y del cuerpo, con arrugas, cansado. Así es como pensamos humanamente cuando escuchamos ese término anciano. Pero cuando se usa con referencia a Dios, denota la grandeza, el esplendor, el poder y la sabiduría de aquel que era o existía antes de la misma fundación del mundo y seguirá siendo o existiendo cuando el mundo haya pasado. Con nosotros, no aquel anciano, nosotros se nos viene a la cabeza cabello blanco, de edad, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Dios, denota la grandeza, el esplendor y el poder y la sabiduría que tiene Dios, el cual no es limitado por el tiempo. Él ha existido. Y mis queridos hermanos, Dios ha existido antes de todos los reinos humanos, antes de todas las cosas. Notemos lo que dice Apocalipsis 1:8. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:8. ¿No es increíble eso, mi querido hermano? Dios ha existido, es y siempre existirá. No estamos fuera de aquel Dios eterno que tiene el control de nuestras vidas. No le da aliento, no le da seguridad saber que tenemos un Dios eterno. Y aquí, Apocalipsis 1:8 dice: Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y si vemos aquí lo que está escribiendo Juan, si vemos el contexto, está hablando Cristo ya glorificado. Y en esta visión que Juan estaba teniendo, Cristo está diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Estas son la primera y la última letra del alfabeto griego. Cuando notamos esto, se nos está comunicando poderosamente que Dios es el primero y el último. Como podemos verlo también ahí en Isaías 44:6. Acompáñenme a Isaías 44:6. Isaías 44:6.
Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Él es antes de todas las cosas y seguirá siendo, existiendo cuando todas las cosas hayan pasado. Y una vez que hemos visto y considerado esta primera parte de los nombres que hablan de la eternidad de Dios, vimos que Él dijo: yo soy el que soy, que Dios es eterno, anciano de días, que Él es el principio y el fin. Esto nos habla de la naturaleza eterna de Dios. Pero existen algunas declaraciones importantes en la palabra de Dios que nos siguen ampliando acerca de este atributo. Notemos lo que dice Job 36:26. Vamos al libro de Job, capítulo 36, versículo 26. Job 36:26 dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Wow, miren lo que dice Job. Qué declaración importante acerca de este atributo de la eternidad. Y aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿Habrá alguien que puede contar o decir o limitar a Dios? No, no lo hay. Él es eterno. En otra versión, la última parte del versículo dice: no podemos contar sus años. Y se me viene a la mente aquella ilustración que nos suele pasar cuando vamos a celebrar el cumpleaños de alguien, ¿verdad? Y dice: bueno, todos dicen, vamos a la pastelería, vamos al lugar donde vamos a comprar el pastel. Y cuando de pronto se preguntan todos: ¿y cuántos años está cumpliendo la persona? No sabemos. Comprémoslo una incógnita porque no sabemos, ¿verdad? Así que vamos a comprarle una vela de incógnita para que pueda soplar la vela, porque la verdad, no sabemos cuántos años tiene, ¿verdad? Imaginemos que esa vela puede ser atribuida a Dios mismo. No sabemos. Él no tiene limitación de edad. No podemos, como dice Job, ¿alguien podrá contar sus años? No podemos. Ni podríamos pensar en eso. Para saber la edad de una persona, ¿qué debemos conocer? Su fecha de nacimiento, ¿verdad? Para conocer la edad de una persona. Y ahí nos indica cuándo nació, cuántos años tiene actualmente. Como dijimos al inicio, si Dios es eterno, no tiene principio. En Dios no podemos averiguar cuál es el principio, porque Él no tiene principio. En Él no hay inicio en su existencia, porque es de sí mismo. Es algo imposible averiguar el inicio de su existencia. Y aquí es donde tenemos cuando Job está diciendo: ni se puede seguir la huella de sus años, como decía otra versión, ni se puede contar sus años. Es algo imposible, el número de sus años no puede ser averiguado o comprendido. Y esto conecta con el Salmos 92. Veamos lo que dice el Salmos 90, versículo 2. Siguiendo como esta línea, como tratando de ver en la Biblia si es que hay o dice algo del inicio de Dios.
Veamos lo que dice la Biblia en Salmos 92. Salmos 92. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Wow. Dios, antes de todo, ya su palabra nos dice que estaba Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Se nos está hablando un lenguaje humano, porque no se nos dice desde tal año a tal año, sino que desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Está apuntando al pasado y hasta se nos apunta al futuro. Antes que el universo fuera creado, antes que la tierra fuera creado, Dios ya existía. No sabemos cuánto antes ya existía, pero sí sabemos que Él es eterno y el tiempo no mide a Dios, no le limita, porque Él lo creó y tiene el control sobre el tiempo. Sabemos que el mundo tiene un principio y también tendrá un final. Y ese principio fue dado por Dios, que es el creador. Pero Dios ya existía antes de que creara el mundo. Ahí más abajito, mire lo que dice el versículo 4 del Salmos 90. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilas de la noche. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Cómo que vamos en el año 2000 nosotros y para nuestra capacidad humana es bastante tiempo, 2026 años? Pero para Dios pueden ser 2 días. ¿Cómo es eso? ¡Wow! ¿No cabe en nuestra cabeza? Es difícil de comprender, es difícil de entender, pero sabemos que Dios es eterno. Él creó el tiempo y el tiempo no le limita porque Él es el creador del mismo. Si lo vemos o comparamos con 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Wow. Esto es algo difícil de asimilar, ya que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Esto es algo impactante porque nos lleva a pensar que Dios tiene el control del tiempo y no ve el tiempo como nosotros lo vemos. Dios es atemporal, es sin tiempo. Por ello, ese atributo es tan sorprendente, porque tratamos de hablar de la eternidad, pero siempre estamos apuntando ¿a qué? Al tiempo. Porque eso es lo que nosotros podemos comprender. Nuestra mente a eso apunta, lo que nosotros entendemos y comprendemos porque dependemos del tiempo. Pero Dios no. Para Él un año puede ser, un día puede ser 1000 años o 1000 años como un día. Difiere mucho la forma de ver Dios el tiempo que nosotros la vemos.
Cuando hablamos de la eternidad siempre estamos apuntando al tiempo. Porque en nuestra limitación debemos decir sin tiempo, detrás del tiempo, sin sucesión de momentos, sin pasado, sin futuro, sin principio ni final. Dios es así. Así es como nosotros tratamos de comprender a aquel Dios eterno. Podemos ver aquí que Él no está sujeto al tiempo, sino que Dios es el creador del tiempo. Dios no experimenta el tiempo como nosotros. Nosotros experimentamos el tiempo, por eso planificamos en nuestros calendarios las cosas que vamos a realizar en cierta fecha, o la hora, o la manera, que vamos a hacer alguna reunión o una cita. Nosotros experimentamos el tiempo de esa manera, pero Dios está totalmente presente ¿en qué? En todo momento, en todos los tiempos. Él no depende del tiempo. Para Él no existe una sucesión de momentos. Toda la historia ha sido vista por Él en un segundo, por así decirlo. Para Él todo ha sido presente, toda la historia de la humanidad ha sido desvelada porque en Él no hay tiempo. Él está por encima del tiempo. Y como ya vimos lo que dijo Pedro, que no debemos ignorar que para Dios un día es como 1000 años o 1000 años como un día. Y que su perspectiva del tiempo difiere radicalmente de nuestra perspectiva. Nosotros podríamos pensar esto demasiado largo, esto es mucho tiempo, pero para Dios no. Para Dios puede ser un abrir y cerrar de ojos. Cuando seguimos estudiando acerca de este Dios eterno, no se va asombrando, no se va su piel poniendo como gallina diciendo, wow, aquel Dios no depende de nadie, no depende ni del tiempo porque Él es el creador del tiempo. Es aquel Dios poderoso en el cual nosotros creemos, vivimos y somos. Avancemos y sigamos estudiando acerca de aquel Dios eterno y hablemos de las implicaciones de su eternidad. Dios, ya lo hemos visto, es eterno, no tiene comienzo ni final, ni tiene sucesión de momentos. Ahora deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que resulta de todo esto? Para toda la creación y especialmente para el pueblo de Dios. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 10. ¿Qué es lo que resulta de todo esto para toda la creación y especialmente para nosotros, para el pueblo de Dios? Hablando del reino de Dios, mire lo que dice Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Aquí se nos dice que el reino de Dios es eterno. Su gobierno es eterno. Y esto, mis queridos hermanos, debería llenarnos de un profundo respeto y reverencia a nuestro Dios. Y saber que a pesar de que todo lo que ocurre en el mundo, su gobierno es eterno. El Señor ha reinado desde siempre, su reinado ha sido sin comienzo y asimismo su reinado será sin final. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? También, si vamos al libro de los Salmos, capítulo 45, versículo 6. Capítulo 45, versículo 6.
dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Hablando del reino de Dios, ¿qué dice? Tu trono es eterno y para siempre. Vamos más adelante, Salmo 145, versículo 13. Hablando del reino de Dios. Salmos 145, 13 dice, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. No dice en hasta tal generación, ¿qué dice? De todas las generaciones. El reino de Dios es eterno. No tiene principio, no tiene final. Dios tiene su reino eterno. Ahora, le invito a que podamos ir al libro de Daniel, capítulo 4. Daniel 4, el 33 y 34. Vamos a ver un poquito recordando de Nabucodonosor, aquel rey de Babilonia. Aquel rey que decía, yo soy el más poderoso, no hay nadie como yo. Pero veamos cómo Dios lo humilla y le hace ver algo, le da una lección a su vida. Daniel 4 del 33 al 34. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. 34. Mas al fin del tiempo, yo, ¿quién está hablando? El mismo. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Recordemos cómo Nabucodonosor fue humillado. Llegó a ser como una bestia, comer hierba, sus uñas largas, su cabello largo. Pero ¿qué dice él? Mas al fin del tiempo reconoce, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Y qué declaración que dice él? Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, reconociendo que la eternidad de Dios. Glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor se había vuelto arrogante, soberbio, orgulloso. Viendo todo su reinado, él pensó que por su propia fuerza y grandeza había conseguido todo lo que tenía. Sin embargo, Dios lo trató y en su alma se produjo un cambio completo. Él al final del tiempo dice, solo pude decir, el reino de Dios es por todas las edades. El mío no, el reino de Dios es para siempre. El mío tendrá un fin, pero reconoce, el reino de Dios es para siempre, eterno. Y así, mi querido hermano, a veces Dios trata nuestras vidas. A veces nos humilla para que podamos reconocer solamente que su reino es eterno y no
nosotros, que Él tiene el dominio sobre todo, porque su esencia es eterna. Que podamos tomar este ejemplo de Nabucodonosor, de que él fue arrogante, se creyó más de lo que podía o era. Tenía el poder, sí, sobre un reino, pero se dio cuenta al final de sus días que Dios era el que reina para siempre. Si retrocedemos un poco en Isaías 40, del 6 al 8, donde podemos ver que la palabra de Dios es eterna. Isaías 40 del 6 al 8 dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y en 1 de Pedro 1, 24 al 25, Primera de Pedro 1, del 24 al 25. Complementa también aquí Pedro lo que dijo Isaías. Primera de Pedro 1, del 24 al 26. Primera de Pedro 1, del 24 al 25 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Podemos ver aquí cómo nuestra vida es transitoria, limitada, que es como la flor de la hierba que se seca, que se cae, mas la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Aquí Isaías y Pedro están contrastando la brevedad de la vida con la permanencia de la palabra de Dios, porque una implicación de la eternidad de Dios es que su palabra es eterna. La eternidad de Dios se refleja en su palabra, que no cambia. El hombre pasa, pero Dios permanece. La existencia humana es transitoria. De hecho, de aquí a unos 100 años, ninguno de nosotros estaremos con vida. A 200 años, posiblemente nuestros huesos ya se hayan hecho polvo, se hayan desintegrado. A unos 300 años, ya posiblemente nadie sabrá de nosotros. Pero la palabra de Dios es absoluta y permanente y vivirá para siempre. Porque proviene ¿de quién? De Dios, y nuestro Dios que es eterno. De la misma manera podemos hablar de su salvación y su cuidado por su pueblo, que son eternos. Notemos lo que dice Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27. Deuteronomio 33, versículo 27. Leamos lo que dice Deuteronomio 33, 27. ¿Lo tenemos? El eterno Dios es
tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Notemos aquí como Dios dice, Dios eterno es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Incluso se puede ver como algo tierno. El que dice que el eterno Dios es nuestro refugio y nos acoge bajo sus brazos eternos. Él no ha dejado, no deja y no dejará de salvar. Pero desde que nos salvó, tampoco ha dejado o deja o dejará de cuidarnos. El eterno poder es tu apoyo, dice en otra versión. Dios es llamado el eterno, pero también esto nos comunica la idea de que es un refugio seguro. Su eternidad, mis queridos hermanos, garantiza una protección constante. La palabra refugio en este texto se refiere a un lugar seguro o un escondite para su pueblo. La referencia a que los brazos de Dios están debajo denota el sostén y la fuerza que da a su pueblo. Aquel Dios poderoso que salva tampoco deja de cuidar de su pueblo. Estamos bajo sus brazos, donde nos sostiene como aquel padre que cubre a su hijo de cualquier mal, ¿verdad? Que lo pone bajo sus brazos para cuidarlo, para protegerlo, que no le pase nada. Así mismo es Dios para con nosotros, que nos cubre, que es nuestro refugio, nuestro lugar seguro, que nos guarda y nos protege. También dentro del cuidado y de la salvación de Dios, que son eternos, tenemos lo que dice en Salmos 48, 14. Salmos 48, 14. Vean lo que dice, leamos. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Wow! Nuestro Dios no le llena de ánimo, de esperanza, de confianza, porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Su palabra dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. En Dios estamos totalmente seguros y gracias a Jesús, su Hijo, tenemos esperanza de salvación. Dios nunca dejará de existir. Su ser es inquebrantable. Nosotros también podemos confiar en Él, ya que la eternidad de Dios nos da una garantía de que su protección incluso seguirá aún después de que partamos de esta tierra. Él es un Dios vivo y verdadero. Nosotros podemos abrazar esta verdad y decir, este Dios es mi Dios eternamente y para siempre, como lo decía el salmista, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Lo cree? Ahí más adelante, Salmo 102, del 25 al 28. Salmos 102, del 25 al 28, veamos lo que dice su palabra dentro del cuidado y la salvación de Dios, que son eternos. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás.
y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Wow, miren cómo dice, los cielos ellos perecerán, dice el 26, mas tú permanecerás. El 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Miren cómo habla el salmista. Y si leemos el 23 y el 24 de este mismo Salmos, cómo contrasta su propia vida con la eternidad de Dios. Dice, Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. El 23, el 24, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad mis días, por generación de generaciones son tus años. Dice, sí, yo estoy limitado, un día moriré, pero tú permanecerás para siempre. Tú eres Dios eterno. Wow. Podemos ver el contraste entre la creación de los cielos y la tierra y el cuidado de Dios por su pueblo. Lo primero, ¿qué dice? Los cielos, dice que como una vestidura se envejecerán. También dejará de existir los cielos y la tierra, que es pasajero, pero Dios es eterno. ¿No nos llena de aliento el saber que Dios siempre va a cuidar de nosotros? ¿Cuántos damos gracias a Dios por su amor que es para con nosotros por la eternidad? Veamos también la promesa que encontramos de su palabra de nuestro Señor Jesucristo que nos entregó a nosotros en Mateo 28:20. La promesa que hizo nuestro Señor para con nosotros antes de volver, después de haber resucitado, antes de irse, como habíamos oído con David en la mañana, como muchos testigos fueron, más de 500 testigos que vieron a Jesús de que Él resucitó. Y después de que Él resucitó, volvía a los cielos y antes de irse dice, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa tan maravillosa de nuestro Señor. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la última promesa que hizo Cristo antes de ascender a los cielos. Nos deja la gran comisión. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos muestra que esta promesa sigue siendo una realidad para la iglesia. Actualmente la palabra de Dios sigue guiándonos, sigue instruyéndonos, y es así como podemos contar la presencia de Cristo. Pero también Él nos ha dejado su Espíritu, el Espíritu Santo. Él sigue estando en los creyentes aquí, ahora, llenándoles de su poder para cumplir los mandamientos, y esto hasta el fin del mundo. Jamás, mis queridos hermanos, la presencia espiritual de Cristo será reemplazada por cualquier otra cosa. Sus promesas son verdad y sus promesas Él las cumplirá siempre. No nos da aliento, no nos da esperanza, no te da ganas de compartir esa verdad a quienes no conocen, de compartir esa verdad de que tenemos un Dios eterno, poderoso, que nunca dejará de existir, que no depende del tiempo y que cuidará de nosotros aún después de la muerte. Hasta aquí hemos visto, mi querido hermano, los nombres de Dios, algunas importantes declaraciones bíblicas que nos amplían acerca de la eternidad de Dios. También hemos visto las implicaciones o lo que resulta de la eternidad de Dios.
Pero ahora, para finalizar, veamos nuestra respuesta a la eternidad de Dios. ¿Cómo impacta la eternidad en nuestra manera de vivir aquí y ahora en esta vida? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a la verdad de la eternidad de Dios? ¿Cuál debería ser nuestra actitud y cómo deberíamos vivir delante de Él? Veamos lo que nos muestra Primera de Crónicas 16:36. Primera de Crónicas 16:36. Hemos visto ya de los nombres de Dios, las implicaciones bíblicas, las implicaciones de la que resulta la eternidad de Dios, pero veamos cómo debe ser nuestra respuesta a la eternidad de Dios. Primera de Crónicas 16:36 dice: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén. Y alabó a Jehová. Aquí estamos observando en este pasaje el cántico de David cuando estaban trasladando el arca a Jerusalén. David estaba diciéndole al pueblo: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y todo el pueblo dijo: amén. Desde siempre, por siempre y para siempre sea bendito Dios. Y todo el pueblo dijo esta verdad: así es. Amén. Así como la respuesta del pueblo, mi respuesta también debe ser alabar a aquel Dios que voy conociendo, aquel Dios eterno, poderoso, que nos ama, que nos cuida, que es nuestro refugio, que nos acoge bajo sus brazos. Alabar a aquel Dios que nos cuidará después de que partamos de esta tierra. Esa debe ser nuestra respuesta. Si conoces a aquel Dios que es eterno, glorifícale, alábale, vive para Él, comparte de Él a otros. Solamente Él es digno de ser alabado. Si conozco que mi Dios es eterno, mi canto sea privado o cuando esté en medio de la congregación, no va a ser igual, porque todo, absolutamente todo se acabará. Pero hay algo que durará eternamente y eso es la alabanza a Dios. Porque ¿qué es lo que haremos cuando estemos ante su presencia? Alabarle por la eternidad cuando estemos frente a Él. Ya no hablaremos ahí de días, ya no hablaremos de años, pero alabaremos por la eternidad a nuestro Dios por los siglos, junto a Él en los cielos. Le daremos gloria y honra a nuestro Dios. A Dios que no cambia y que es el mismo y merece una gloria perpetua. También podríamos traer a consideración lo que vimos acerca de Nabucodonosor. ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo debemos reconocer su eternidad y su gobierno? También debería ser una respuesta nuestra. Así como Nabucodonosor se enalteció, tuvo orgullo y dijo: no hay más grande que yo aquí. Pero Dios lo humilló hasta el tal punto que le puso a comer hierba y estaba junto con las bestias. Pero después, antes de morir, de que acaben sus días, él alzó al cielo y dijo: glorifiqué a Dios y dije, su reino es por la eternidad. Dar el lugar a Dios en nuestras vidas. Reconocer que solo Dios es eterno. Reconocer que nosotros estamos bajo
sus manos, bajo sus brazos. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo está mencionando esta doxología, esta alabanza al final de ver la gracia de Cristo en su vida. Y Dios es descrito como el Rey de los siglos, inmortal, dando a entender con ello que su eternidad inspira que le adoremos. Por eso al final del versículo dice, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Honor y gloria debe ser nuestra respuesta para con Dios. Debemos honrarle y glorificarle desde ahora y para siempre, por la eternidad. Él es digno de ser alabado sin fin. Culminando, mis queridos hermanos, Dios no tiene principio ni tiene final. En Dios no hay sucesión de momentos. Eso debería llevar a nuestra vida, a ver nuestra vida como una vida pasajera. Nosotros no somos eternos. Esta vida que llevamos un día se terminará. La vida tiene un principio cuando nacemos y la vida tiene un fin cuando morimos. Pero después de la muerte viene la eternidad para nosotros. Pero contemplando esta vida, nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestros afanes, no son eternos y no serán para siempre. Ciertamente acabarán en algún momento. No tenemos por qué temer a nada que es temporal. La enfermedad, las dificultades, los problemas llegarán a un término, porque así como llegan, se irán. Y de hecho no debemos tener temor a eso, sino que deberíamos temer al único, verdadero Dios eterno que domina todo. Debemos humillarnos delante de nuestro Dios. Si nos comparamos con Él, nos damos cuenta que no somos nada. Creo que cada uno hemos pasado, hemos hecho, nos hemos sentido con grandeza cuando nos comparamos con otro. No sé, cuando ha visto las hormigas pequeñas ahí, usted va por ahí y dice, yo estoy grande, ¿verdad? Esa pequeña hormiga se compara y dice, ve su grandeza y dice, miren esas pequeñas hormigas, son pequeñas a comparación de mí. Nuestro sentido de grandeza se infla ante alguien más pequeño que nosotros. Pero cuando nos comparamos con Dios, Dios eterno, no somos nada, querido hermano. Y esto nos debe llevar a reflexionar en la gravedad del pecado, porque nuestro pecado un día va a ser juzgado. Lo que hacemos en el tiempo tiene repercusión en la eternidad. Y Pedro dice que no debemos enredarnos en los deleites temporales del pecado, porque a pesar de que el pecado nos atrae, apela a nuestra carne y nuestro placer. Son placeres temporales lo que el pecado nos trae. Pero el salmista dijo en Salmos 16:11, delicias a tu diestra hay para siempre. Lo agradable que puede darnos el pecado no se compara en lo más mínimo a aquellos deleites, a aquel gozo eternal que vamos a disfrutar con Dios en su presencia. Pero también finalmente debemos pensar en la brevedad de la vida. Como vimos en el inicio en Eclesiastés, que para todo hay tiempo. Para absolutamente todo hay tiempo. Pero el tiempo también tiene fin. Y todo tiene fin hasta nuestra propia vida. Nuestra vida es breve, es como una flor, es como una neblina, es como un vapor, como un humo, como una burbuja perseguida por un niño que se explota. Solo Dios es eterno. Y deberíamos vivir en consecuencia de esa luz que tenemos si Dios es eterno. Entonces no debemos aferrarnos a esta vida, sino que debemos vivirla todos los días para Él. Y es así como también debemos ver sus atributos. Este atributo que hoy pudimos estar contemplando se conecta con sus demás atributos y podemos decir que su amor es eterno, que su gracia es eterna, que su perdón es eterno. Así como debemos seguir reflexionando y meditando en la eternidad de Dios, que Dios nos ayude a grabar estas verdades en lo más profundo de nuestra alma y vivir
en consecuencia de ellas. Y si hoy nos estás visitando y no has tenido todavía un encuentro con Dios, te animo, no esperes más. Ven a los brazos, a aquel refugio de aquel Dios eterno, porque Él te puede dar vida y vida eterna después de esta vida pasajera que tenemos aquí en la tierra. Que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque al ver tu palabra, al estudiar tu palabra, hoy pudimos contemplar tu eternidad, Señor. Tú no tienes principio ni fin, tú eres desde los siglos hasta los siglos y tu reino permanecerá para siempre, oh Señor. Tú dijiste en tu palabra, y yo soy el que soy. Tú eres el anciano de días. Tú eres Dios eterno, Señor. Y aquel Dios eterno queremos glorificar, honrar y adorar hasta cuando nuestros días aquí en la tierra se acaben. Para un día en los cielos, en la eternidad, poder alabarte y glorificarte por los siglos de los siglos, oh Dios. Confiamos en ti, Señor. Gracias porque eres nuestro refugio. Gracias porque tu amor, tu gracia, tu perdón son también eternos, oh Dios. Gracias, oh Señor, porque somos tu creación. En ti confiamos. A ti nos debemos, oh Dios. Aquel Dios poderoso. Te alabamos, oh Señor. Te pedimos, Dios, que podamos vivir conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Honrarte en nuestras vidas, Padre. Reconocer como lo hizo Nabucodonosor, que no era nada ante ti y que solamente tú eres el Dios poderoso, el Dios grande en misericordia, el Dios eterno. Te pedimos tu bendición para tu pueblo, Dios, y te agradecemos por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén.